Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de OpenTooth. En el vídeo de hoy vamos a ver las herramientas para dibujar y los tres niveles que tenemos de animación, que serían pues los tres modos de capas que tenemos en el programa. Básicamente las tres capas las tendríamos aquí definidas, ¿vale? Nos vamos a la línea de tiempo y si nos vamos por ejemplo a la primera celda, o hacemos clic en la parte del nombre donde iría la lista de celdas abajo, veréis que tenemos tres botones, uno que te pone nuevo nivel de imagen de Tooth, el que pone nuevo nivel de imagen y el que pone nuevo nivel vectorial. Son los tres estilos de animación que tenemos. Por ejemplo, si elegimos el nivel vectorial, podemos dar el nombre que queramos, ¿vale? Le damos a aceptar y ya nos deja dibujar en la primera celda. ¿Qué conseguimos con este nivel vectorial? Es el típico trazo que podemos encontrar en programas pues como Toon Boom, Adobe Illustrator, y son trazos en los que además de poder pintar las áreas, podemos después modificarlos. Vamos a hacer un ejemplo. Si ahora selecciono la herramienta pincel y hago un trazo, lo estoy haciendo con el ratón, veréis que es un trazo que si yo después elijo, por ejemplo, esta herramienta, la herramienta de editar los puntos de control, o si no podemos pulsar la tecla C, si yo lo selecciono, puedo modificar el trazo. Con estos puntos de control podemos estabilizar las líneas. Si además cerramos el área, veréis que si me voy al bote de pintura, vamos a pintar encima, el área la pinta directamente y no nos deja ningún hueco. Yo creo que el 99% de las veces acabaremos utilizando esto cuando se trata de hacer animaciones o de personajes o de objetos. Vale, vamos a borrar la primera capa que hemos creado. Como os digo, a ver, en este programa se llaman niveles de animación, ¿vale? Yo considero que son capas. Vale, hemos visto la que sería nivel vectorial. Por ejemplo, podríamos mirar ahora la que es nivel de imagen de Tooth. Estas líneas las dibujaremos como mapa de bits y como en el anterior caso además podemos rellenar las áreas y pintar los trazos de algún color, podemos cambiarlo. El problema es que estos sí que tienen ya un trazo definido. ¿Qué quiere decir? Que si yo ahora hago un gesto, una línea, ¿vale? Si le vuelvo a dar a la misma herramienta de punto de control o la tecla C, veis que ya no me deja modificar nada. Lo que haga aquí a mano alzada va a ser lo que vamos a ver. Y por último tendríamos el nivel de imagen. Se utiliza también en mapa bits, pero veréis que ya el nombre de la paleta nos cambia y se llamará Raster Drawing Palette, y además de tener ya el tamaño específico tampoco podemos modificar este trazo una vez que lo hemos pintado. Si nos vamos con la tecla C, veréis que ya no nos deja modificar nada. Esta capa se suele utilizar para hacer un fondo de animación, un background. Es como el típico programa que puedes encontrar de pintura, Photoshop o Krita, por ejemplo, serían. Básicamente, para resumirlo, con la capa de nivel de imagen podríamos utilizarlo para hacer fondos de la animación, ¿vale? El típico background. Y para hacer la animación en sí, yo recomiendo utilizar el nivel vectorial, porque al final podemos modificar los trazos. Sí que es cierto que para hacer el borrador podemos utilizar cualquiera de estos tres, pero para hacer el cleanup yo utilizaría el nivel vectorial, porque además podemos estabilizar las líneas. Cada vez que elegimos una herramienta vamos a crear también una capa nueva. Vamos a poner nivel vectorial. Cuando seleccionas una línea verás que en la parte de arriba puedes modificar ciertos parámetros. Por ejemplo, aquí podríamos decirle que el tamaño mínimo sea 0 y el máximo pues que sea, por ejemplo, de 8 o de 9. Yo al hacerlo ahora con ratón para estos vídeos rápidos no va a haber diferencia en la presión. Pero si utilizas una tableta digital, según la presión que ejerzas, que esto también viene definido aquí, empezará con el trazo más fino y acabará con más grueso. La estabilidad, al final lo que hace es hacernos una línea más perfecta. ¿Veis el trazo? De un trazo a otro he hecho el mismo gesto. Pero cuanto más pongas estabilidad, verás que hay más delay, más retraso. ¿Veis mi puntero del ratón? Lo que tarda en hacer el dibujo. Podemos aquí activar o desactivar el modo de presión. Una cosa muy útil que ya lo expliqué en este vídeo, que dejaré la caja por arriba, para hacer los intercalados automáticos, es si la herramienta pincel activamos el rango. Ahora veis que lo tengo con la opción de no. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo ahora, vamos a poner la estabilidad bajita, si yo ahora hago una línea con esta opción activada, veremos que una vez que suelte el ratón se pondrá el trazo en rojo. Me voy al fotograma número 4, dentro del panel de cinta, y veréis que me ha generado los intercalados. No me voy a meter ahora en esto, yo como os comento, porque hay un vídeo donde explico simplemente este proceso. Es muy útil para hacer intercalados automáticos. Y como veréis, pues cada vez que seleccionamos una nueva herramienta, voy a volver al panel de Basics. Por ejemplo,
En la herramienta de geometría con la tecla G podemos definir qué tipo queremos. Aquí nos iría bien elegir la herramienta de arco, porque de esta forma podemos dibujar sin una tableta digital, ya que puedo hacer el borrador a mano, escanear la imagen o hacerle una fotografía, y con esta herramienta haces un clic y haces otro, y después te deja elegir dónde quieres guardarla. Si tú le vuelves a dar otra vez clic, te hace ya la forma completa. Como trabajamos con vectores, yo después puedo modificar a mi antojo la línea y puedo rellenar el área. Tenemos aquí una herramienta de texto en la que podemos escribir. Aquí también tenemos pues el estilo de tamaño, el estilo del tipo de letra, el bote de pintura con sus características en la parte de aquí de arriba, la herramienta de brocha que nos serviría para pintar trazos, la herramienta borrar, que esto es curioso si tienes una tableta digital y el lápiz tiene la forma de goma en la parte de arriba. Si le das la vuelta directamente, automáticamente se te asigna la función de borrado. El gotero y bueno, herramientas que cuando vayamos haciendo animaciones en esta serie de tutoriales iremos viendo más a fondo. Pero básicamente quería dejar claro los tres tipos de animación que tenemos. Nivel de imagen para fondos y nivel vectorial para animación. Bueno, pues con esto tenemos un poquito más clara la idea de cómo hacer unas animaciones sencillas, entender qué tres tipos de animación tiene el programa y dónde se sitúan los elementos para configurar las herramientas. Así que sin más, nos vemos en la próxima.